Un héroe extranjero. Capítulo 9. Yokahu sobrevoló los cielos de la ciudad de París. Hace un tiempo, quiso viajar como héroe y sobrevolar los cielos, ver la Torre Eiffel desde las alturas, disfrutar de la belleza del atardecer y tal vez encontrar una increíble aventura con alguna francesa usando su estatus como héroe. Fue una de las mejores emociones, casi tan buena como la satisfacción de ayudar a las personas. Interactuar con una chica hermosa y volar por las nubes, ilusionarlas como Superman con Lois Lane, o cualquier mujer que voló en los brazos de Superman. Tener una aventura intensa de glamour y francesa en el Hotel Plaza Athénée. Mónica estaba en París junto con un grupo de personal jurídico que se encargaba de las regulaciones particulares. Extraoficialmente le había invitado a ir hacia ese lugar en cualquier momento después de sus andadas. De hecho, la razón del por qué no se encontraba ligando con ninguna chica francesa en estos momentos se debía a nada más ni nada menos que al propósito para el que lo habían llamado. Un incendio incontrolable, por las autoridades correspondientes, estaba por provocar un mar de fuego incontrolable en el centro de París. La Catedral de Notre Dame, ubicada en el corazón de París, en la Ile de la Cité, rodeada por el río Sena, era un gran edificio gótico y emblemático, importante para la cultura de Francia. El nivel del incendio incluso amenazaba con esparcirse y los franceses temían la pérdida de este patrimonio nacional. No se sabía cuál había sido la razón, pero no importaba de todos modos. Entonces, ¿tienes idea de la identidad de los agentes chicos que se infiltraron en la mansión Suárez? Daniel preguntó por su comunicador. No se encontró ninguna información acerca de las identidades de aquellos agentes negros, Mónica negó, completamente frustrada por ese hecho. Un grupo de agentes secretos chinos atentaron contra una de las personas más importantes de México, el joven Suárez, y aún no comprendían cómo diablos habían logrado infiltrarse también en aquel lugar. Daniel suspiró completamente exhausto. Aún se acordaba del hecho de que no había encontrado información importante ni siquiera con su IA. El héroe aún se acordaba de aquellos agentes chinos. Flashback. ¿Qué demonios hacen agentes chinos en mi casa? Daniel dijo sorprendido, viendo a los chicos que le apuntaban en la oscuridad. Aquellos agentes lo observaban con sorpresa que no pudieron ocultar por los movimientos drásticos que habían hecho. Bu Yaozu, uno de los agentes gritó en mandarín, mientras se acercaba con rapidez para asaltarlo. Y dominarlo. Dos lo acompañaban detrás formando un triángulo mientras los demás formaban un perímetro. Cuando el agente se acercó lo suficiente, Daniel levantó la mano y lanzó una fuerza telequinética que golpeó al agente tan fuerte que había salido volando como un muñeco contra la pared del fondo. Un silencio en la sala se apoderó de los agentes que se encontraban incrédulos. En la información que tenían no decía que el inventor Suárez tenía algún tipo de poder. Eso los había dejado en alerta ya que su líder había caído con demasiada facilidad. Men Shishei, Lai Cnl, Shei Pain Men Lai De. Daniel preguntó con un ceño fruncido. Sus manos empezaron a vibrar con poder, pequeñas partículas de luz habían empezado a acumularse en sus dedos. Daniel se encontró frente a los 9 agentes especiales chinos vestidos de negro con extraños trajes tácticos. Nadie se atrevió a moverse por un momento tras ver cómo su jefe había sido despedido de tal manera. Incluso se habían sorprendido por la fluidez con la que el genio a que tenían que secuestrar hablaba con tal fluidez. Sin embargo, con la señal de su segundo al mando, los agentes avanzaron con una velocidad muy notable para ser personas normales, parecían superhumanos con tal demostración de destreza, lo que le había sorprendido un poco. Daniel permanecía en calma, utilizando su telepatía para anticipar sus movimientos. Con una agilidad asombrosa, 2 agentes se abalanzaron hacia Daniel. Él, con su telequinesis, predijo cada movimiento, desviando los golpes y contraatacando con una combinación de golpes de artes marciales mejoradas por su habilidad psíquica, el cual le daba la facilidad de acumular energía vital. Había recuperado sus reservas y estaba al 100% de sus capacidades. Otros agentes intentaron dispararle con armas de última tecnología, las balas que sus armas escupían eran tan silenciosas y tan rápidas que parecían rayos láser en la oscuridad. Pero Daniel, anticipando cada disparo, creó barreras de fuerza repulsora que desviaron las balas, o de paso simplemente las frenaba anulando su fuerza de celebración. Daniel usó su telequinesis de manera estratégica. Con un gesto de su mano, lanzó una fuerza repulsora que envió a uno de los agentes volando hacia atrás, rompiendo huesos y desactivando su amenaza momentáneamente. Sin embargo, eso no fue impedimento para el avance de los demás, ni titubearon ni un segundo.
A medida que la pelea avanzaba, Daniel mostraba una fuerza física impresionante, superando en combate cuerpo a cuerpo a algunos de sus oponentes. Sin embargo, se sorprendía por la gran capacidad física que estos agentes tenían contra su persona. Para Daniel, era la primera vez que observaba en acción a otros superhumanos que no fueran estadounidenses, ahora entendiendo más o menos a dónde dieron a parar los superhumanos que eran del extranjero. Sin que él lo supiera, los agentes apenas podían soportarlo momentáneamente solo por el suero que sus agencias secretas les proporcionaban a la hora de las actuaciones de alto secreto. Pero ni así pudieron contra Daniel. Mientras la batalla se intensificaba, Daniel utilizó su telepatía para anticipar los movimientos restantes de los agentes y contraatacar con su telequinesis. Con movimientos precisos, desarmó a los agentes y los inmovilizó con fuerza repulsora, incapacitándolos uno por uno. Con una maestría impresionante en sus habilidades psíquicas, Daniel dirigió sus acciones con precisión. Visualizó las intenciones de cada agente, anticipando sus movimientos antes de que pudieran ejecutarlos. No tenía la necesidad de utilizar más habilidades, además de que no quería ser relacionado con su personaje de Yokahu. El estilo de Yokahu era electrocutar a las personas hasta que cayeran tiesos pero vivos. Él sin embargo había estado destruyendo a estas personas y rompiendo sus huesos como ramitas. Utilizó su telequinesis para desactivar las armas de los agentes y los dejó incapacitados, utilizando fuerzas repulsoras precisas para dejarlos fuera de combate. Finalmente, con el último agente derrotado, la sala quedó en un silencio inquietante. Daniel, en total control y sin mostrar signos de esfuerzo, miró a su alrededor con calma. Había demostrado un dominio absoluto sobre sus capacidades psíquicas y físicas, prevaleciendo sobre sus oponentes con una facilidad sorprendente. Observó con calma al más consciente de los agentes derrotados. Y decidiendo por el que trataba de elevarse, lo eligió a él. W Buzdao N Shishui, y Buzdao N Dao Xi N L Lai D, Dan WHN Kwai Hiu Inom Chude. Daniel dijo en mandarín, dispuesto a arrebatar los recuerdos de la gente que se encontraba en sus manos. Se concentró en su cabeza cuando empezó a sentir una repulsión. Su mente lo estaba rechazando, y eso había sorprendido a Daniel. Si bien había encontrado experiencias relacionadas con personas que tenían una resistencia a la lectura mental, nadie pudo resistirse al final. Entonces pudo notar que el agente había empezado a convulsionar, dejando en claro lo que estaba pasando. El agente se había envenenado con algún tipo de veneno. Solo habían pasado menos de 3 segundos cuando se había envenenado con tal rapidez que incluso Daniel se había sorprendido. Otra de sus limitaciones al parecer, no podía leer la mente de los muertos, debido a la nula actividad cerebral del difunto. Demonios, debía haber leído sus mentes mucho antes de la pelea, se maldijo, mientras dejaba de lado su error. Incluso teniendo una mente tan poderosa capaz de estar a la par de una computadora cuántica, no pudo evitar caer en el error de seguir siendo humano. Fin del flashback. Al final dejó de lado sus pensamientos. Había llamado a la Agencia Federal de Asuntos Internacionales y había alegado que Yokahu le había ayudado a deshacerse de los agentes chinos. El intento de secuestro no había salido a la luz, pero sí había dejado en claro de que sí había sido un intento de secuestro. La Agencia Federal de Asuntos Internos querían saber cuál era la razón del por qué estos agentes eran tan fuertes, como superhumanos. Estudiarlos. Sin embargo, la autopsia había determinado que el veneno que habían ingerido había atacado todas las células y las había dañado. Sin mencionar que el tejido corporal había vuelto a la normalidad como si fuera por arte de magia. Como un efecto de una droga o algo. En todo caso, tomarían los cuerpos para analizar la tecnología que habían dejado. Sin que los supieran, China estaba furioso por las pérdidas que habían tenido. Además de los estadounidenses no quisieron pagar los daños como habían acordado y eso había causado tensiones peores. Ellos no dejarían de lado esa ofensa. ¿China ha dicho algo al respecto?, preguntó. Ellos negaron su participación. Echaron la culpa a los Estados Unidos por la situación. Alegaron ser la única nación habitada por una pequeña pero única población de superhumanos. Que parezcan chinos no los hace de su patria, dijeron estos descarados. Mónica resopló con indignación. Nuestros analistas dijeron que lo más probable es que desearan la nueva tecnología del traje espacial. Si bien el joven Suárez pensó en la mejor eficiencia y bienestar de nuestros futuros pilotos espaciales, no podemos negar que la tecnología que mostró es demasiado buena dentro del parámetro armamentístico. ¿En serio? Yo no lo creo así. Daniel se cegó.
No negaba que te volvía extraordinario, pero eso no te ayudaría contra un superhumano medianamente poderoso. Eres el ser más poderoso del planeta, Yokahu. Sin embargo, no es un secreto que ese traje espacial parece más un tanque de guerra en potencia. Móntale 2 torretas y una AK en la espalda y podrás llamarlo máquina de guerra. Mónica bromeó con esto. De hecho, muchos pensaban lo mismo y las personas solo se preguntaban qué demonios estaba pasando en México, que cada año sacaban una cosa más loca cada día. Muchos teorizaban que a este ritmo podrían estar investigando en la tecnología de portales o de deformación. Bueno, la nación no estaba en eso, pero Daniel tenía una idea práctica acerca de la tecnología de espacio-tiempo. De hecho, sus poderes le permitían interactuar con partículas que podrían ser consideradas por la comunidad científica como hipotéticas. Los taquiones, los gravitones, la antimateria y las partículas de deformación. Había más partículas que podía dominar, pero que no le gustaba interactuar con ellas. Sentía que la realidad se volvía demasiado frágil cuando jugaba con ella de esa forma, y no quería crear un agujero negro por error, o reproducir un Big Bang por imprudencia. ¿Qué tienen planeado para el traje? Daniel preguntó. El presidente desea financiar en cooperación con Brasil bajo un contrato a Empresas Suárez para equipar a sus ejércitos con tales trajes. Argentina y República Dominicana están buscando la manera de entrar en aquella colaboración aportando materia prima de mejor calidad. Incluso el Reino Unido mostró interés, Mónica decía casi demostrando en la llamada orgullo intenso. Pero los Estados Unidos llamaron a la OTAN a una reunión, advirtiendo a México y Brasil aplicar la tecnología a sus ejércitos. Daniel negó. Eso no tiene lógica. México y Brasil son potencias, económicamente y comercial, luego le sigue China. Pero no son potencia en el ámbito militar, carecen de armamento nuclear. Implementar esta tecnología en sus fuerzas podrán equilibrar el nivel al menos un poco. Daniel decía, mientras suspiraba. La OTAN no tiene derecho de privar esto. Eso dijo el presidente. Aclaró que seguirán con la agenda de actualización de sus ejércitos con nuevas tecnología, se espera que para el 2030 podamos tener a cada soldado con trajes de poder. Mónica aclaró. ¿Trajes de poder? Daniel preguntó levantando una ceja. Sí, traje de poder. Todos le llaman así. El joven Suárez tendrá que ponerse al día. Estados Unidos es un imperio moribundo que hará lo posible para extender su vida agonizante. No será bonito lo que pasará cuando traten de ser más desvergonzados. Todo podría terminar con una tercera guerra mundial y dudo que la era moderna soporte un suceso de tal naturaleza. Ciertamente, oremos porque no pase eso, Daniel asintió. Te dejo, Daniel dijo, mientras se acercaba a Caos en llamas. Manténme al tanto si encuentran más alguna pista. Bien, te llamaré en cuanto encuentre algo. Salva al día, campeón. Ella dijo, cerrando la llamada. Sin más, Daniel en su disfraz de Yokahu avanzó para realizar su actuación. Bien, que empiece el espectáculo. Pensó. Desde que había empezado a viajar lejos de otros países, sus actuaciones humanitarias y sus acciones heroicas habían empezado a ser examinado con lupa en mano, buscando algún defecto con el cual hacerle algún tipo de daño. Sin embargo, Yokahu se había vuelto más heroico, casi rozando la filosofía de Superman. Ahora era venerado como una figura divina, y trataba de llenar ese zapato imposible de llenar. En medio del caos provocado por el incendio en Notre Dame, un enigmático individuo, conocido como Yokahu, emergió como una figura sobrehumana que consideraron divino. Nadie sabía de dónde era, quién era, o por qué se empeñaba tanto en ayudar a las personas. Lo consideraron como un ser de la naturaleza. Utilizó destrezas y habilidades que la gente común no podía comprender. Manipulaba las nubes, invocaba la lluvia e invocar rayos eran una de las tantas cosas que podía hacer. También parecía controlar la energía a su alrededor. Yokahu descendió hacia la persona que había pedido su presencia, el cual al verlo, había suspirado de alivio. El alcalde, preocupado por la situación, se acercó a Yokahu mientras este parecía concentrarse en la lluvia que caía sobre la catedral en llamas. Yokahu había manipulado el clima para hacer esto lo más rápido posible. Nunca he visto algo así. ¿Eres tú ese héroe extranjero? ¿Qué estás haciendo? Yokahu, manteniendo su misterioso semblante a través de su casco, respondió en tono sereno, en persona. Manipulo la temperatura y las nubes para utilizar la lluvia y así apagar el fuego. Soy alguien interesado en preservar la historia y el legado de este lugar. Confíen en que haré todo lo posible para ayudar. Un bombero, sorprendido por la repentina lluvia, se acercó y exclamó.
Mire, la lluvia está apagando las llamas. ¿Pero cómo es posible? Yokahu, con calma, dijo. Solo quería asegurarme de que el fuego no se extendiera más. Todo estará bien ahora. Mientras aseguraba a las personas de que el fuego no se extendería, dirigió una mano hacia la catedral que luchaba contra la lluvia, negándose a apagarse. Sin embargo, con el control que había ejercido control en las partículas de oxígeno, las extrajo hacia el exterior, privando a las llamas de estas. Los rescatistas, maravillados por la escena, intercambiaban miradas de asombro. Uno de ellos murmuró: es como si estuviera controlando el clima, como si el fuego le temiera. Yokahu, mientras se mantenía en el aire mojándose en la lluvia, se dirigió a todos. No hay tiempo que perder. Debemos asegurarnos de que esta catedral siga siendo testigo de la historia por muchos años más. El alcalde, con evidente preocupación por la catedral, se aproximó a Yokahu mientras la lluvia caía sobre el fuego devorador que se sofocaba extremadamente rápido con el pasar de los segundos. La catedral es un símbolo histórico. No podemos permitir que se pierda. Gracias por ayudarnos, héroe Yokahu. Yokahu, manteniendo su serenidad, respondió: comprendo la importancia de este lugar. Haré lo que esté a mi alcance para preservar esta invaluable herencia cultural. Un bombero, impresionado por el cambio repentino en el incendio, se acercó y exclamó: es como si la catedral estuviera siendo protegida por algún poder misterioso. Ante las palabras del bombero, las personas empezaron a pensar lo mismo. Daniel había visto de primera mano la presencia que imponía en los demás. Yokahu, con calma, dijo: la historia merece ser preservada. Haremos todo lo posible para asegurar su supervivencia. Yokahu, mientras controlaba la lluvia y la energía a su alrededor, se dirigió a todos. Cada piedra, cada historia tallada en esta catedral es invaluable. Trabajemos juntos para proteger este legado. La multitud, en medio del asombro y la preocupación, observaba con admiración y respeto al enigmático Yokahu, quien se erigía como un protector inesperado de la historia y la cultura que la catedral representaba. Daniel se dio una palmada por sus líneas de actuación. Parecía un completo Boy Scout en toda regla. Habiendo logrado apagar el incendio, colaboró con las autoridades para rescatar todo lo importante que podía salvarse. Mientras Yokahu se alcanzaba una influencia incalculable, un ser tiránico había posado su capa sobre sus hombros una vez más. Perfectamente peinado, su traje acolchado nuevo y con una capa aún más glamurosa con una mejor tela. Homelander observó su reflejo desde el espejo de cuerpo completo que se encontraba en su oficina. Pasó su mano sobre su mejilla, observando con interés. No tenía ni una sola marca, ni una sola cicatriz. Nada. Estaba como si nunca hubiera sido herido, como si nunca hubiera sido casi asesinado. Aún sentía el dolor fantasma, aquella cesación. ¿Con qué dolor? ¡Qué sensación tan desagradable! Homelander se dijo a sí mismo mientras se daba la vuelta y observaba Nueva York, precisamente hacia un gran cartel que tanto le gustaba. Esta se mezclaba en perfecta sintonía con los edificios. Hubo una vez, ese cartel presentaría una imagen suya sonriendo, mostrando su superioridad. Ahora, solo podía ver el video y las imágenes de Yokahu convocando lluvia en París. El mexicano de mierda. ¡Qué desastre! Homelander desvió la mirada mientras observaba hacia otro lugar. La vista le causaba malestar. Levitó hacia la salida de su oficina, mientras observaba a Maeve esperándolo fuera. Te estábamos esperando, ella dijo, mientras caminaba a su lado. ¿Todos están presentes? Él preguntó. Ignoró el hecho de que Maeve de alguna manera había descubierto de su situación pasada. Ella no dijo nada a nadie, y de mala gana, agradecía eso. De todos modos, ella no le temía a sus amenazas, la tonta atormentada en sus infantiles remordimientos con el incidente pasado, en el 11 de septiembre. Ella nunca superó la culpa, pero era demasiado cobarde como para terminar con su vida, y Homelander sabía que ella sufría más si la mantenía viviendo. Entonces ella no dejaba de beber para anestesiar su conciencia desgastada. Ella era un ser repugnante para ante sus ojos. Sí, todos estamos presentes. ¿Estás seguro de eso? No creo que podamos hacer esto, ella le pidió reflexionar. No hay opción, Homelander dijo con convicción. A este paso, seremos desplazados y Boud nos hará a un lado. Esto es una buena manera de reconectar con el público, con el mundo, Homelander dijo, mientras pensaba en algunas cuestiones. Su propósito. Esto no terminará bien, Maeve dijo para sí misma, pero no siguió cuestionando a Homelander. Él no retrocedería de todos modos.
Maeve y Homelander entraron a la sede donde se encontraron con el resto de los 7, Edgar dentro de la sala, no interesado en nada de esto. Sin embargo, Homelander estaba seguro de que pronto, volverían a ser los héroes más poderosos,